Bueno, pues muy buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer a los moderadores de esta mesa, a los profesores Moreno y Álvarez por su amable presentación y, por supuesto, a la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil por permitir que hoy estemos todos interconectados. Eh, Voy a comenzar con la ponencia Ganancia rápida de peso, prácticas de alimentación infantil y trayectorias de índice de masa corporal. Pertenece o culmina los trabajos del estudio Kalina, que luego daré más detalle, pero voy a dar comienzo la exposición introduciendo de nuevo el concepto de la programación durante estos primeros 1000 días de vida tan importante para la salud y que engloban la edad intraútero y el primer y segundo año de vida, como una oportunidad para modular la salud de un individuo con cambios o hechos, factores que aparecen al principio de la vida y que modularán, reprogramarán muchas veces la propia programación que uno ya tiene implícita en su código genético hacia, repito, la salud o la enfermedad en etapas posteriores. Si este efecto de programación, en este caso saludable y gracias a intervención nutricional, lo vemos en una visión circular y también en el ciclo vital, podemos ver como un ejemplo sería el comenzar o promocionar la lactancia materna, mantenerla de manera exclusiva durante al menos 6 meses, a partir de ese periodo o a partir de ese momento introducir la alimentación complementaria de manera adecuada, nutrir bien durante la primera infancia, no me entretengo en más detalle, pero que conllevaría esta idea el establecer unas pautas de nutrición adecuadas para cada etapa de la vida hasta llegar a la adolescencia y en la adolescencia, en el caso de la mujer, que llegase lo mejor nutrida posible a ese momento preconcepcional, porque se ha visto la importancia que esto tiene para luego, en la gestación, tener un producto de la gestación en un estado óptimo para que así ya comience una nueva vida de este ciclo vital. Esta visión es muy novedosa, pero o se puede también aplicar a la visión de un círculo vicioso o pernicioso que aparezca pues, vinculado a la malnutrición. Y hablo de malnutrición no solamente por defecto, sino también por exceso, en este caso la obesidad. Y así se ha visto como poblaciones de niños que ya nacen malnutridos, luego siguen con alteraciones en la nutrición y esto ya conlleva problemas físicos, problemas mentales en no alcanzar capacidad física, psicológica, si además esto se ve rodeado de un entorno sociocultural desfavorable, hace que, de nuevo, esa mamá, después de la adolescencia, pues no esté en las mejores condiciones para la gestación y que el fruto de esa concepción, gestación, pues ya tenga un hándicap nutricional desde el inicio de su vida. Volviendo a una visión más lineal y ya relacionada con la programación de la obesidad, existen diferentes periodos críticos que influyen en esta programación hacia el exceso de peso. En la ponencia que a mí me corresponde, nos centraremos en ese primer periodo crítico, pre y postnatal, temprano, pero sin olvidar que luego vendrá el segundo periodo crítico, rodeando al momento del periodo, del rebote adiposo, y posteriormente la adolescencia hasta llegar a la edad adulta. En todo momento, la predisposición genética, factores genéticos, socioculturales y de alimentación y de actividad física estarán presentes a lo largo de toda la vida. Ya con más detalle y centrándonos en lo que toca, y bueno, pues revisando como ejemplo un estudio que se publicó recientemente por los profesores Larqué y colaboradores que forman parte también de esta mesa redonda, al respecto de los factores que en la vida temprana pueden ya programar la obesidad de aparición tardía. En este caso, todos los factores prenatales vienen resumidos en este esquema y así se ha visto cómo el índice de masa corporal de la madre en el momento pregestacional, su elevación ya condiciona un mayor riesgo de aparición de obesidad en el futuro
así como la ganancia excesiva de peso durante la gestación y ciertos factores relacionados con la densidad energética de la dieta, el exceso de consumo de dulce, aunque estos aspectos sí que no son tan consistentes como los dos anteriores. Otro factor que aparece ya que como un programador hacia la obesidad es el tabaquismo durante la gestación. En este caso, las mujeres que fuman durante el embarazo, luego sus hijos tienen más riesgo de obesidad. Factores como la diabetes gestacional también han sido descritos en relación con el sobrepeso posterior de los niños y aspectos de actividad física que también aún no han mostrado suficiente relevancia o suficientes datos significativos a la hora de relacionarlos de manera consistente, pero que hay que tenerlos en cuenta. Y también con datos de nuestro estudio Calina, estos fueron los primeros que se publicaron, pudimos revisar todos estos factores prenatales que se materializan o se reflejan en el peso del recién nacido como producto de una gestación y que sí que se ve influenciado ya. No solamente es el riesgo, luego que hablaremos del sobrepeso con estos factores, pero ya el propio peso del recién nacido refleja esto que hablamos que ocurre antes del nacimiento. Si el peso del recién nacido viene determinado, por supuesto, por la edad gestacional y por el sexo del recién nacido. En un segundo modelo, y también por darle su importancia a esa ganancia de peso durante la gestación, el peso, el índice de masa corporal, la antropometría preconcepcional, y posteriormente nos aparecieron datos interesantes y que ya confirmaban lo que se había publicado al respecto del riesgo de tener poco peso, en este caso, en el recién nacido hijo de madre fumadora. Como veremos luego, el ser madre fumadora aumenta el riesgo de exceso de peso a largo plazo. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, incluyendo el origen de la madre, si ha venido recientemente de otro país, la condición sociocultural, muchos aspectos de este tipo que nos van a modular el peso del recién nacido y la nutrición y crecimiento a largo plazo. Si pasamos al resumen de los factores que han mostrado científicamente hasta la fecha, que sí que modulan el riesgo de exceso de peso, de obesidad, más tarde en la vida, tenemos en una primera línea, y serían los más importantes, tanto el nacer con bajo peso y posteriormente experimentar un crecimiento recuperador rápido, luego veremos más sobre estos dos factores, y en el lado opuesto, el nacer con un peso elevado para la edad gestacional. Esto también condiciona ya desde el principio de la vida el riesgo de sobrepeso y obesidad. En lo alimentario, en la alimentación al principio de la vida, hubo metaanálisis hace unos años que mostraban evidencia científica sobre el efecto protector de la lactancia materna en la modalidad de lactancia materna exclusiva o predominante y también los meses de mantenimiento de cualquier tipo de modalidad de lactancia materna como efecto protector frente a la obesidad en comparación con la lactancia o con la alimentación mediante fórmula. Quizás esto se explicaba por el exceso contenido proteico que tenían las fórmulas de entonces, así el estudio CHOP, brillantemente dirigido por el profesor Colesco, que hoy nos acompaña, pudo demostrar cómo aquellas fórmulas con un exceso de contenido proteico programaban hacia la obesidad. En concreto, en el estudio CHOP, después de 6 años, otorgaban un riesgo de por 6 a la hora de presentar obesidad a la edad de 6 años en aquellos niños que habían tomado este tipo de fórmulas y eso obligó a cambiarla, a reformular las fórmulas para alimentación infantil. También, como se comentará más adelante en este simposio, y de manera también bastante inconsistente aún, se ha hablado sobre la introducción precoz de la alimentación complementaria, el propio contenido
de elementos de esa alimentación complementaria en cuanto a aumento de riesgo de exceso de peso. Aquí están entonces el resumen de estos factores. Yo me quería centrar en esa relación que hay entre el nacer con un bajo peso, con una desnutrición prenatal, y el catch-up o crecimiento recuperador que se experimenta nada más nacer, y que cuando el bebé engorda rápidamente por pues mecanismos de ahorro, resistencia a la insulina periférica que hay y un favorecimiento de la aposición del exceso de energía en otros tejidos, lo que conlleva es un exceso de acúmulo de tejido adiposo y sobre todo en la zona perivisceral, en zona central, que esto aumentará el riesgo a largo plazo de obesidad. Esto se ha podido demostrar en cohortes de niños que nacieron con bajo peso para su edad gestacional. Aquí en la gráfica se puede ver con la línea continua, que nacen con menor contenido, composición de grasa corporal, y a los 3-4 años cruzan lo que sería la cantidad de grasa corporal de los que nacieron con un peso adecuado para la edad gestacional, y esto no se observa en el compartimento no graso. Cuando ponemos en relación la masa grasa con la no grasa, entonces proporcionalmente sí que se nos dispara, y estos niños ya están programados desde el inicio de la vida, que a partir de los 3-4 años acumulen un exceso de energía por estas fases de desnutrición prenatal, perinatal, acompañadas de un crecimiento recuperador rápido postnatal. Nosotros pudimos investigar este fenómeno en niños que nacieron en nuestro medio con retraso del crecimiento intrauterino, y con técnicas de absorciometría dual de rayos X valoramos la composición corporal en diferentes regiones del cuerpo, y aquí podemos ver cómo en amarillo, que yo señalo, están el grupo de recién nacidos pequeños para edad gestacional, y se puede ver cómo porcentualmente en las regiones abdominales terminaban a los 6 años con un porcentaje mayor de grasa en esa localización. Esto ya les otorgaba un riesgo cardiometabólico desde el principio de la vida programado, y que se hacía patente a esa edad. También a esa edad se ha podido ver, en este caso en cohortes de niños mucho más numerosas, en este caso 34.000 niños alemanes, que aquellos que van a terminar con un índice de masa corporal elevado y van a tener criterios de definición de obesidad, cuando se busca la trayectoria de evolución de ese índice de masa corporal, se puede ver como el incremento proporcional de este índice de masa corporal en Z-score, comparado con aquellas poblaciones en azul que no van a ser obesas, ocurre en todas las edades, pero sobre todo entre los 4 y los 6 años de vida, con lo cual ese momento de rebote adiposo, aunque ya esté programado desde el principio de la vida, también habrá que monitorizarlo como un momento clave en el desarrollo de la obesidad. Bueno, pues llegado a este punto, vemos como hay infinidad de factores que aparecen todos a la vez y que nos puede confundir finalmente cuál de ellos son los que predicen o tienen un efecto causal sobre la aparición de obesidad, porque es muy fácil estadísticamente, como quiero reflejar en esta imagen, si quisiéramos buscar una asociación estadística entre la delgadez o la composición corporal de hace unas décadas en el ser humano y la de ahora, con el tamaño de los ordenadores, por ejemplo, o con el diámetro antero-posterior de las televisiones, efectivamente nos saldrían asociaciones inversas que podríamos malinterpretarlas porque, por supuesto, no hay ninguna relación causal. Y esto, con tratamientos estadísticos complejos, tenemos que depurarlos para quedarnos con lo que verdaderamente parezcan factores promotores de desarrollo de obesidad con un efecto causal. Para ello, diseñamos el estudio que llamamos CALINA, que es el acrónimo en español de crecimiento y alimentación durante la lactancia y la primera infancia en niños aragoneses. Los niños de Aragón pertenecen a la zona norte-noroeste de la península ibérica de España. ¿Y cuáles eran los factores ambientales que determinaban la aparición precoz de obesidad infantil y la programación de la composición corporal? En una cohorte con un seguimiento de toda la familia, de 1.400 niños, en un estudio longitudinal
de aquellos que nacieron en el 2009 como representativos de nuestra región en España y que hasta la fecha seguimos valorando. Inicialmente nos encontramos con una muestra en la que había una alta prevalencia, mantenimiento de lactancia materna, se llegaban un 25% de la muestra con lactancia materna al primer año de vida, mantenían a los 6 meses pues más de la mitad de la muestra de la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva o predominante aparecía o la mantenían un 40% de la muestra hasta los 4 meses de vida. Entonces teníamos una alta prevalencia, podíamos hacer grupos con diferentes tipos de modalidad de alimentación y cuando hemos hecho un seguimiento de la variable exceso de peso como suma del sobrepeso y la obesidad en nuestra cohorte, hemos visto cómo la cifra de exceso de peso aumentaba conforme iban cumpliendo años hasta llegar a los 6 años en la que aproximadamente 1 de cada 3 niños presentaba esta condición de exceso de peso corporal. Pudimos entonces, de manera controlada, con análisis estadísticos complejos, poder ver cuáles eran los factores que desde el inicio de la vida programaban esta obesidad, exceso de peso, a la edad de 6 años y aparecían, el resto que no aparecen en la diapositiva es porque se cayeron en el análisis estadístico, aparecía como potente predictor de exceso de peso a los 6 años de vida el que la madre hubiera fumado durante la gestación, vemos la odds ratio de 1,62, y también el crecimiento postnatal rápido, definido como un incremento de la Z-score de peso de la edad 0 a 6 meses por encima de 0,67 desviaciones típicas. Y, sin embargo, la modalidad de alimentación analizada de diferentes maneras, como lactancia materna exclusiva, duración de lactancia materna, no aparecía como un factor predictivo. En otro modelo, en el que se tenían en cuenta los anteriores, seguían siendo los que ya he nombrado significativos, pese a introducir variables como el índice de masa corporal de los padres, la educación de la madre, del padre y el origen de la familia. En nuestra muestra en España, el pertenecer a una minoría étnica que es la gitana o pertenecer a una minoría como la procedente de países latinoamericanos con unas características socioculturales determinadas, son todos hijos de inmigrantes de primera generación. Eso otorga un riesgo de exceso de peso a largo plazo. En este caso pudimos mantener datos de más de 1.000 niños de nuestro estudio que es importante y hay que tener en cuenta, repito, en nuestro país. También pudimos ver cómo la sumación de factores de riesgo, por supuesto, otorga más riesgo y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos individuos en los que aparece el factor tabaco durante el embarazo, el pertenecer a una minoría étnica, el haber sido un crecedor rápido, por denominarlo de alguna manera, y que permanecen sin aportar riesgo a los 2, 4 años y, sin embargo, a los 6 años, de una manera programada o programando el exceso de peso a esta edad, es cuando realmente nos dan de manera significante estos análisis de estudio de riesgo, de sumatorio de factores. Otro de los factores de riesgo que habrá que tener en cuenta en cualquier análisis que se realice en relación con la aparición de exceso de peso es la vulnerabilidad social, porque en nuestro medio hemos podido comprobar cómo también la sumación de factores de riesgo social, como puede ser pues, un bajo ingreso económico familiar, el desempleo de los padres, el pertenecer a según qué grupos minoritarios que han sido inmigrantes económicos, etcétera, eso va sumando riesgo de aparición de exceso de peso a la edad de 6 años y son variables que habrá que tener en cuenta siempre a la hora de ajustar cualquier análisis a este respecto. Sí que es verdad que esto vale para nuestro medio, para España, con nuestra población, porque en otros países la proporción será diferente de diferentes estratos sociales. Quizás en países en vías de desarrollo
justo el que tenga pues, mayor nivel sociocultural igual tiene mayor adiposidad, justo lo contrario de lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo. Entonces esto también quiero que quede ahí apuntado. Y lo que les voy a mostrar es el colofón, el último trabajo que hemos publicado en la revista Nutrients recientemente, en el que analizábamos las trayectorias de crecimiento, las trayectorias de evolución del índice de masa corporal en nuestra cohorte. En este caso pudimos rescatar datos de más de 800 participantes que tenían determinaciones en todas las edades en las que lo habíamos hecho el seguimiento, y ponerlo esto en relación con si habían sido los denominados niños con crecimiento rápido postnatal durante esos primeros 6 meses, o qué modalidad de lactancia habían estado tomando durante los primeros meses de vida. Así pudimos dividir la muestra en 2 cohortes, una en rojo los que habían experimentado un crecimiento recuperador rápido postnatal y en azul los que no. Y al enfrentarlos vemos como de manera significativa la trayectoria de ese índice de masa corporal es superior en el caso de los que habían experimentado un crecimiento recuperador rápido postnatal, recuerdo que definido por un salto en 0,67 o más desviaciones típicas de la Z-score de peso en los primeros 6 meses de vida, y desde ahí ya están programados para el exceso de peso para el resto de su infancia. Los seguiremos y veremos cómo esto, por supuesto, más adelante podrá estar relacionado con riesgo de exceso de peso para el resto de su vida. En un análisis similar, en este caso dividiendo la muestra en 3 grupos bastante homogéneos en cuanto al número, podíamos ver cómo aquellos que habían sido alimentados con fórmula o con una alimentación mixta tenían unos patrones de crecimiento a partir de los 3, 4, 5, 6 años que superaban a la cohorte en verde de lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 meses de vida. Y esto también era estadísticamente significativo. Con lo cual nos planteamos un análisis global, complejo, de mediación, en el que aportásemos con lo que ya había publicado hasta la fecha, cuáles eran esas relaciones entre las 3 variables. Arriba en el esquema están esos 3 tipos de alimentación durante los primeros 6 meses de vida, su relación con la Z-score de índice de masa corporal a los 6 años, la relación de la alimentación, que sí que creíamos que tenía influencia en el experimentar un crecimiento recuperador o postnatal rápido de los 0 a los 6 meses, la relación del crecimiento recuperador rápido con el índice de masa corporal a los 6 años, que ya lo habíamos mostrado en otros estudios previamente, y si había algún efecto de mediación entre el tipo de alimentación sobre la relación que había entre el crecedor rápido, entre el que había hecho un crecimiento postnatal rápido, y el riesgo que esto confería de elevación del índice de masa corporal a largo plazo. Pues vamos a ir viendo los resultados, y en la vía B' vimos como sí que había un impacto entre el tipo de alimentación, y los que habían tomado fórmula tenían más riesgo, tenían propensión a tener un mayor índice de masa corporal a la edad de los 6 años, no en las edades anteriores, con lo cual es un efecto de programación que aparece a largo plazo y que tendremos que seguir investigando porque no encontramos muy bien la causa, el por qué ocurre esto. Cuando vimos el siguiente paso, la siguiente vía, si había relación entre el tipo de alimentación y el experimentar un crecimiento recuperador rápido, no había tal relación. Y, por supuesto, sí que había una relación positiva o directa muy importante entre el crecimiento recuperador o crecimiento postnatal rápido y el índice de masa corporal en todas las edades estudiadas. Cuando aplicábamos la mediación de la alimentación, se pudo ver cómo no cambiaba este análisis, con lo cual la mediación que ejercía la lactancia materna sobre el efecto del crecimiento recuperador rápido en el índice de masa corporal era nulo, y no así el directo y a largo plazo de la alimentación sobre el índice de masa corporal. Entonces, con estos resultados
parecen difíciles de explicar, pero bueno, la conclusión es muy clara y es que tanto la alimentación durante la primera infancia, la alimentación láctea estoy hablando, como el experimentar un crecimiento rápido postnatal, sí que determinan diferentes trayectorias de crecimiento y de evolución del índice de masa corporal durante la infancia, y que aunque la alimentación no parece influir en el efecto, no parece mediar en la asociación que hay entre el crecimiento recuperador postnatal o crecimiento rápido postnatal y el índice de masa corporal más tarde en la infancia, sí que hemos comprobado un efecto independiente de esa alimentación, tipo de modalidad de alimentación láctea, con el incremento del índice de masa corporal a largo plazo, y que tendremos que seguir viendo esa relación más a largo plazo y ponerlo todo ello en relación con todos esos factores que ya previamente habíamos demostrado y que de manera significativa también intervienen desde el principio de la vida en el riesgo de exceso de peso. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a todos y quedo a disposición de las preguntas en el coloquio posteriormente.